A propósito de la visita de la general a 4 estrellas del Comando Sur, Laura Richardson, y otros eventos de la política internacional novedosa del gobierno de Javier Milei, estamos en línea con alguien que para nosotros es una referencia. Es Juan Gabriel Tocatlián, sociólogo, profesor plenario de la Universidad de Itela y doctorado en Relaciones Internacionales de varias universidades. Juan Gabriel, mi nombre es Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a conversar. Bueno, primera cuestión, ¿qué podemos decir del contexto de la visita de Laura Richardson, de la puesta en escena, del acto conjunto en Ushuaia, la capital de la provincia donde está integrada territorialmente las Malvinas Argentinas? Juan Gabriel. Mira, si me permitís una respuesta un tanto extensa, en los límites que eso puede ser, quizás se entienda bien lo que quiero transmitir. Esta fue una visita que podríamos catalogar como desmesurada. Desmesurada desde el lado de los Estados Unidos y desmesurada desde el lado argentino. ¿Qué quiero decir con desmesurada? ¿Por qué utilizo explícitamente este término? Bueno, esta visita estaba antecedida de una profunda cantidad de discursos, argumentos, entrevistas al embajador de Estados Unidos, comentarios, etcétera, respecto a la amenaza china en América Latina en general y en particular en Argentina. Quien se toma el tiempo de buscar evidencia disponible real, hechos fácticos, elementos de análisis, va a encontrar que en la última década Estados Unidos robusteció su capacidad de proyección militar en defensa y seguridad en la región y evitó y limitó la proyección militar de China bajo todo tipo de estándares que uno quiera tomar. Bases militares, cantidad de entrenamientos, acuerdos en materia de defensa, condición de aliados extra-OTAN, vínculos militares con el Comando Sur. Es decir, hay un conjunto de elementos que nos muestran, si queremos ser serios al respecto, que en realidad aquí no hay una amenaza inminente a Estados Unidos en América Latina proveniente de China. La otra desmesura fue que en el comunicado original, antes de viajar, del Comando Sur, se anunciaba una donación de un Hércules, un avión Hércules por valor de $30 millones. Bueno, sabemos que ese Hércules ya estaba en el país, sabemos que nos lo habían dado, concesionado en un leasing que Argentina pagaba y que finalmente en algún punto iba a ser parte de la flota argentina. Es decir, no hubo una asistencia o un aporte de 30 millones de dólares de parte de Estados Unidos. Y lo tercero es que en el comunicado que saca la Embajada de Estados Unidos para la misma fecha, informa que en realidad en materia de seguridad habrá unos 625 millones de dólares para Argentina. Quien tenga el tiempo de revisar el presupuesto de defensa de Estados Unidos y observe los detalles específicos, concretos, va a encontrar que esta información es al menos un error. El total de la asistencia para el 2024 de Estados Unidos a América Latina son 2.500 millones de dólares, de los cuales 658, es decir, el 26% de eso es en seguridad y defensa. El país que más va a recibir es Colombia, 444 millones de dólares, Haití, 291 millones de dólares, y cuando aparece el ítem argentino aparecen 800.000 dólares. Aquí hay un error, probablemente involuntario. Argentina nunca fue receptor de grandes asistencias en materia de seguridad y defensa de parte de Estados Unidos, pero esto, insisto, es parte de la desmesura del lado estadounidense. De nuestro lado yo diría que hay otras desmesuras. Recordemos que nos visitó la jefa de un comando, del Comando Sur,
El Comando Sur es uno de los 11 comandos que tiene Estados Unidos, 7 geográficos, 4 funcionales. Ahora bien, ¿con quién se vio en Argentina la generala Laura Richardson? Con el titular de la AFI, con el secretario de Estrategia Nacional, con el jefe del Estado Mayor Conjunto, con el viceministro de Defensa, con el ministro de Defensa, con la canciller, con el jefe de gabinete, con el presidente que viajó a Ushuaia, con la vicepresidenta que la recibió en el Senado, y en su despedida asistieron el ministro del Interior y la ministra de Seguridad. Uno tiene la sensación de que nos visitó una suerte de jefe de Estado, no una jefe de comando. Esto es inapropiado desde el punto de vista protocolar y un mensaje político inadecuado respecto a el valor de esta visita. Y después apareció el tema en Ushuaia de la base naval integral como si fuera una novedad del gobierno, cuando en realidad desde el año 2022 ha ido habiendo distintos elementos para la construcción de esta base naval integral que tenía una condición que expresó en su momento el gobierno de Alberto Fernández a través de su ministro de Defensa, el segundo ministro de Defensa, Jorge Tayana, y en el cual estaban de acuerdo las distintas fuerzas políticas, y esto es lo que en ese momento eran las oposiciones, y era que esta base naval integral iba a ser 100% de construcción argentina, no iba a estar ni China ni Estados Unidos. Entonces, habilitar indirectamente, porque todavía no sabemos cómo va a funcionar eso, la posibilidad de que esta base naval integral sea conjunta con Estados Unidos es tan preocupante o alarmante como si fuera con China. Entonces, esta doble desmesura nos lleva a pensar que aquí hubo un acting, una puesta en escena de una visita que tanto Washington como Buenos Aires quieren darle un tono distinto a esta relación, y creo que no ha aparecido por ahora mucho una visión un poco más crítica de este encuentro. Estamos hablando con Juan Gabriel Tocatlián, que es un especialista en relaciones internacionales y conoce profundamente el vínculo entre Argentina y los Estados Unidos. Sobre la cuestión de la desmesura, me gustaría agregar 2 piezas a un rompecabezas, que son eventos públicos, ¿no? Las descalificaciones públicas del presidente Milei en una entrevista en una señal internacional de origen norteamericano como la CNN contra el presidente Gustavo Petro y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y un episodio que no tiene que ver con la Argentina, pero yo lo pongo como una pieza de rompecabezas para conocer tu opinión, Juan Gabriel, que es el episodio de lo que ocurrió la semana pasada con la disputa diplomática, con un evento de una novedad absolutamente inédita, que es la violación del artículo 31 de la Convención de Viena de los espacios territoriales, extraterritoriales, para decir, de las embajadas, con la detención y secuestro del expresidente ecuatoriano Jorge Glass en Quito, Bogotá, ¿no? Estamos ante una nueva era de relaciones internacionales donde están este tipo de expresiones radicalizadas, porque yo pienso, por caso, a modo de ejemplo, Juan Gabriel, ni la dictadura argentina de Videla se animó a invadir espacio territorial ajeno, por caso la embajada de México, donde había un montón de exiliados argentinos, el más célebre de todos, por cierto, el expresidente Cámpora. Estamos acá ante una novedad, digamos, lo de Milei, la visita de Richardson con la desmesura, el episodio de Ecuador. ¿Hay algún modo de relacionar eso? A ver, creo que tu pregunta encierra dos preguntas a la vez. Voy por la primera y después voy por la segunda de manera inmediata. La primera, es usual, y esto ha sido clásico, digamos, en la diplomacia, no solamente de la Argentina, sino de todos los países del mundo, que definen los lineamientos, los ejes de su política exterior, de una manera en la cual
enfatizan ciertas relaciones. Esto es, X gobierno en X país quiere incentivar más las relaciones con un conjunto de actores porque por razones ideológicas, por razones pragmáticas, quiere ahondarlas, quiere profundizarlas, etcétera, y es lo habitual, y así ha sido el caso de Argentina. Sin embargo, el caso de Milei en este tema es totalmente inédito e inusual, puesto que ha definido positivamente una relación con un conjunto de países, esto es, abrazar a Occidente, y dentro de Occidente particularmente a los Estados Unidos, y acompañar eso de una política de alta identificación con Israel. Está en su pleno derecho de hacerlo, si quiere hacerlo, y luego veremos y evaluaremos si fue positivo o no. Más adelante evaluaremos eso. Pero está en la condición natural de cualquier nuevo gobierno. Ahora, lo llamativo es la definición por lo negativo que ha hecho Argentina. Esto sí es inédito en la historia democrática. Es decir, no solamente con una actitud anti-China desmesurada, sino respecto a América Latina, antes de la asunción, dijo que el presidente López Obrador era repugnante. Antes de la asunción dijo que el presidente de Brasil, Lula, era un corrupto. Antes de la posesión dijo que Boric era un presidente empobrecedor de los chilenos, y luego de ser electo dijo que el presidente de Colombia, Petro, era un asesino. Esto nunca se ha visto en América Latina. Esto y esta definición por lo negativo con la región de parte de un gobierno argentino es también una total novedad y un total peligro, porque ciertamente creer que uno puede no contar con la región es, al menos, para ponerlo liviano, un error táctico, si se quiere, de enorme dimensión. Respecto a lo segundo, yo te diría que es parte de un problema latinoamericano que se ha ido agudizando. Hay lo que con unos colegas llamamos el vaciamiento latinoamericano. Queremos decir con eso, una ausencia de capacidad de acción colectiva desde hace mucho tiempo. Falta de liderazgos persuasivos, falta de encuentros y de dimensiones de convergencia a pesar de las diferencias ideológicas, y en todo caso me parece que lo de Ecuador es el mayor exabrupto en ese sentido, de hacer una acción violenta contra un país, además de América Latina, sin respetar las convenciones establecidas en esta materia. Dicho sea de paso, incluso hay un comunicado del Departamento de Estado seriamente preocupado por esto. No es una preocupación solamente latinoamericana, sino que es continental, sino mundial. Pero yo también le daría a este acto violento, virulento, inapropiado, inadecuado, ilegal de parte de Ecuador, una dimensión doméstica. ¿Qué quiero decir con eso? No nos olvidemos que el 21 de abril hay una consulta interna en Ecuador con 11 puntos. Entre los 11 puntos está llevar por consulta y ser refrendada, por supuesto, por el voto popular, una reforma laboral, una aceptación de tribunales internacionales en términos de diferencias y diferendos de parte de Ecuador, y por sobre todas las cosas un rol decisivo de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Es como si este acto fuera un acto de fuerza para estimular la sensación de que Ecuador está haciendo algo. Dicho sea de paso, y con esto termino la respuesta a tu segunda pregunta, no nos olvidemos del comunicado de Ecuador. Estamos siempre siguiendo los comunicados de Brasil o de México o el propio de Argentina, bastante tibio dicho sea de paso, el de Colombia, el de Chile, etcétera. ¿Qué dice el comunicado específico de Ecuador? Dice que esta acción se debe en gran medida, y hablo comillas, porque Ecuador
está viviendo, abro comillas, insisto, un conflicto armado no internacional. Esto es, Ecuador ubica su situación de orden público en una clave de seguridad nacional. Y en esa clave de seguridad nacional aparece como que México está conestando a que se expanda el crimen organizado al no hacer nada frente, por ejemplo, a alguien que estuvo en la cárcel, pagó parte de su sanción en la cárcel y estaba tratando de huir de la justicia ecuatoriana, que volvía a buscarlo para seguramente volver a sancionarlo. Entonces, estas desmesuras se están dando en la región y son peligrosas, son innecesarias, son inadecuadas, generan precedentes, y en ese sentido, insisto, y en esto no tiene nada que ver ni Estados Unidos, ni Laura Richardson, ni el Comando Sur. Lo que se hizo en Ecuador responde a lo que hace Ecuador. Te agradecemos mucho, Juan Gabriel, el contacto con nosotros. Un abrazo muy grande y seguramente te vamos a volver a consultar en un próximo tiempo. Un abrazo. Gracias, adiós. Un abrazo.